Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Qué alegría saber que se toman un tiempo de su día para compartir este espacio conmigo. Espero que estén teniendo un día fantástico, y si no, pues mi objetivo es iluminarlo un poquito. Hoy, vamos a sumergirnos en algo un poco diferente. Un tema que sé que les va a tocar el corazón, porque me ha tocado el mío. Vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de su vida amorosa. Hoy vamos a hablar de un mensaje que él compartió, una reflexión profunda que revela mucho sobre su personalidad, sus valores y su visión del mundo. Un mensaje que me hizo pensar, sentir y que espero que los inspire tanto como a mí. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me encantaría que se unieran a nuestra comunidad. Solo tienen que hacer clic en ese botón de suscribirse que está por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles contenido interesante, entretenido y, sobre todo, que nos haga conectar y crecer juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mensaje de Kerem. Todo empezó hace un tiempo cuando Kerem, a través de sus redes sociales, compartió una reflexión sobre la importancia de la autenticidad. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde las redes sociales nos bombardean con vidas aparentemente perfectas, Kerem nos invitaba a abrazar nuestra verdadera esencia, a mostrar nuestro verdadero yo, con todas nuestras imperfecciones y virtudes. En su mensaje, Kerem hablaba de la presión que sentimos para encajar, para cumplir con las expectativas de los demás. Una presión que puede llevarnos a construir una fachada, a esconder nuestra verdadera personalidad, a vivir una vida que no es realmente la nuestra. Él admitía haber sentido esa presión en algún momento de su vida, especialmente al principio de su carrera. Reconocía que la industria del entretenimiento puede ser muy exigente y competitiva, y que a veces es fácil perderse en el camino, olvidarse de quién eres realmente. Pero, lo que más me impactó de su mensaje fue su llamado a la valentía. A la valentía de ser uno mismo, a pesar de las críticas, a pesar del miedo al rechazo. Él argumentaba que la verdadera felicidad, la verdadera plenitud, solo se encuentra cuando nos permitimos ser auténticos, cuando nos liberamos de las cadenas de la autoexigencia y la aprobación externa. Y es que si lo pensamos bien, ¿qué sentido tiene vivir una vida que no es la nuestra? ¿Qué sentido tiene pretender ser alguien que no somos? ¿Acaso no es agotador llevar esa máscara todo el tiempo? Kerem lo decía muy claro, la autenticidad es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es la libertad de ser quienes realmente somos, sin miedo ni vergüenza. Pero ¿cómo podemos cultivar la autenticidad en nuestra vida? ¿Cómo podemos deshacernos de esas máscaras que hemos construido a lo largo del tiempo? Kerem ofrecía algunas claves en su mensaje. La primera, y quizás la más importante, es la autoaceptación. Aceptar nuestras imperfecciones, nuestros defectos, nuestras debilidades. Entender que somos seres humanos en constante evolución, que todos cometemos errores, que todos tenemos cosas que mejorar. Pero que a pesar de todo, somos valiosos y dignos de amor y respeto. La segunda clave es la honestidad. Ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Expresar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, nuestras necesidades, sin miedo a ser juzgados o rechazados. Ser transparentes en nuestras relaciones, mostrar nuestra vulnerabilidad, conectar con los demás desde un lugar genuino y sincero. La tercera clave es la congruencia. Vivir de acuerdo con nuestros valores, nuestras creencias, nuestros principios. Actuar en consonancia con lo que pensamos y sentimos. Ser coherentes en nuestras acciones y palabras. No traicionar nuestra esencia por complacer a los demás o por obtener algún beneficio. Kerem también hablaba de la importancia de rodearnos de personas que nos acepten y nos amen tal como somos. Personas que nos apoyen en nuestro camino, que nos animen a ser auténticos, que nos hagan sentir seguros y valorados. Alejar de nuestra vida a aquellas personas que nos juzgan, nos critican o nos hacen sentir menos. Este punto es crucial y a menudo subestimado. La influencia de nuestro entorno en nuestra percepción de nosotros mismos es enorme. Rodearnos de personas que constantemente nos señalan nuestros defectos, que nos critican sin ofrecer una crítica constructiva, o que simplemente no nos entienden, puede minar nuestra autoestima y dificultar enormemente el proceso de autoaceptación.
En cambio, un círculo de apoyo genuino, compuesto por amigos y familiares que nos aceptan con nuestras luces y sombras, puede ser el catalizador que necesitamos para florecer y mostrarnos al mundo sin miedo. El mensaje de Kerem resonó mucho conmigo porque creo que todos, en mayor o menor medida, hemos luchado con la autenticidad en algún momento de nuestra vida. Todos hemos sentido la presión de encajar, de ser perfectos, de cumplir con las expectativas de los demás. Y todos hemos experimentado el miedo al rechazo, el miedo a no ser amados o aceptados tal como somos. Y esta presión es especialmente intensa en la era de las redes sociales. Vemos vidas aparentemente perfectas en Instagram, logros espectaculares en LinkedIn, y opiniones polarizadas en Twitter, lo que puede generar una sensación de insuficiencia y la necesidad de compararnos constantemente con los demás. Es fácil caer en la trampa de crear una imagen idealizada de nosotros mismos, ocultando nuestras inseguridades y fracasos, para encajar en lo que creemos que es socialmente aceptable. Pero como decía Kerem, la valentía de ser uno mismo es la clave para la felicidad y la plenitud. Cuando nos permitimos ser auténticos, nos liberamos de una carga muy pesada, nos conectamos con nuestra verdadera esencia y atraemos a nuestra vida a personas y experiencias que están en sintonía con lo que realmente somos. Ser auténtico no significa ser perfecto. Significa ser honesto con nosotros mismos y con los demás, aceptar nuestras imperfecciones y aprender de nuestros errores. Significa tener el coraje de expresar nuestras opiniones, incluso si son impopulares, y de defender nuestros valores, incluso si eso significa ir contra la corriente. Significa ser vulnerable y mostrar nuestra verdadera humanidad. Yo personalmente he estado trabajando en ser más auténtico en mi vida. He estado tratando de aceptarme tal como soy, con todas mis imperfecciones y virtudes. He estado tratando de ser más honesto conmigo mismo y con los demás. Y he estado tratando de vivir de acuerdo con mis valores y mis creencias. Este viaje hacia la autenticidad no es fácil, y requiere un esfuerzo constante. Es un proceso de autodescubrimiento que puede llevar años, e incluso toda una vida. Pero cada pequeño paso que damos hacia la aceptación de nosotros mismos, hacia la honestidad y la congruencia, nos acerca un poco más a la felicidad y la plenitud. Y les puedo decir que ha sido un proceso liberador y transformador. Me siento más seguro de mí mismo, más feliz y más conectado con mi propósito en la vida. Y también he atraído a mi vida a personas maravillosas que me apoyan y me aman tal como soy. La autenticidad tiene un efecto dominó. Cuando nos permitimos ser nosotros mismos, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Creamos un espacio donde la vulnerabilidad es valorada y la autenticidad es celebrada. Y esto a su vez fortalece nuestras relaciones y enriquece nuestras vidas. Por eso quería compartir este mensaje de Kerem con ustedes. Porque creo que es un mensaje que todos necesitamos escuchar. Un mensaje que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestras elecciones y sobre nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Creo que en la sociedad actual, donde la superficialidad y la búsqueda de la aprobación externa a menudo prevalecen, es más importante que nunca recordar la importancia de la autenticidad. Necesitamos desafiar las normas sociales que nos dictan cómo debemos ser, y abrazar nuestra individualidad con orgullo. Espero que este vídeo los haya inspirado a ser más auténticos en su vida. Recuerden que son únicos y especiales, y que tienen mucho que ofrecer al mundo. No tengan miedo de mostrar su verdadero yo, de expresar sus sentimientos, de perseguir sus sueños. No se conformen con vivir una vida que no es la suya. Atrévanse a ser auténticos y descubrirán la verdadera felicidad y plenitud. No permitan que el miedo al juicio o al rechazo los impida ser quienes realmente son. Su voz es importante, sus ideas son valiosas y su presencia en el mundo es única e irrepetible. En resumen, el mensaje de Kerem Bürsin nos invita a abrazar nuestra autenticidad, a ser valientes y mostrarnos tal como somos, sin miedo al juicio o al rechazo. La autoaceptación, la honestidad y la congruencia son claves para cultivar la autenticidad en nuestra vida. Rodéate de personas que te amen y te apoyen, y atrévete a vivir una vida que sea fiel a tu esencia. La verdadera felicidad se encuentra cuando nos permitimos ser nosotros mismos. Es un viaje personal y continuo, pero vale la pena cada paso. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado y que les haya resultado útil e inspirador. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Se consideran personas auténticas? ¿Qué desafíos enfrentan para serlo?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Compartan sus experiencias, sus reflexiones y sus consejos. Creemos una comunidad donde podamos apoyarnos mutuamente en este camino hacia la autenticidad. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo enorme y recuerden siempre, sean auténticos, sean ustedes mismos. Hasta pronto. No olviden que la autenticidad no es un destino, sino un viaje. Disfruten del proceso de autodescubrimiento y permítanse ser quienes realmente son, sin miedo ni vergüenza. Su autenticidad es su superpoder. Úsenlo.